Buenas tardes, dando continuidad al curso con el módulo ahora, es el tercer módulo, ¿no? El tercer módulo de shock. Le presentamos al doctor Naim Lenín Rojas Quispe. Él es médico pediatra intensivista formado en el Hospital Municipal Eva Perón Merlo de Argentina y terapia intensiva en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posada de Argentina. El tema shock séptico. Aquí. Ujú. Buenas tardes a todos los presentes y a todos que están conectados por el Zoom. Continuando con el curso, vamos a comenzar con shock séptico. La Organización Mundial de la Salud indicó que en los últimos años fallecieron aproximadamente 6.3 millones de niños menores de 15 años, donde el 85% fallecieron antes de los 5 años de vida. La principal causa de muerte fueron complicaciones de parto prematuro, asfixia, al nacer neumonía, diarrea, malaria y las lesiones inducidas por traumatismo causadas por accidentes de tránsito, ahogamientos, quemaduras y caídas. Estas últimas son mayores de 5 años. 4 de estos asesinos, como lo menciona la OMS, que son las neumonías, diarrea, malaria y traumatismo, tienen como objetivo final el shock. Los 3 primeros pueden ser relacionados con el shock séptico. La mitad de las defunciones podrían haberse evitado con medidas tanto sencillas, de bajo costo, alcanzables para la gran mayoría del personal de salud. El shock es la incapacidad del sistema cardiovascular para satisfacer la demanda metabólica de las células del organismo. Aquí, como vemos, es un desbalance entre la entrega y el consumo del oxígeno, ¿sí? Puede haber tanto una disminución entre la entrega o un mayor consumo de oxígeno, se va a formar un desbalance entre la entrega y el consumo del oxígeno. La demanda del oxígeno se puede calcular, ¿sí? Con la concentración arterial de oxígeno por el gasto cardíaco por una constante que es 10. La concentración arterial de oxígeno es la hemoglobina por 1.34 por la saturación de oxígeno, y la frecuencia cardíaca es el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y el consumo de oxígeno es la diferencia entre la concentración arterial de oxígeno y la concentración venosa de oxígeno por el gasto cardíaco. Como vemos acá, ¿sí? Aproximadamente por cada 20 ml de oxígeno, el contenido arterial de oxígeno es 20 ml por cada 100 ml de oxígeno. Ese es el arterial. Y el venoso, ¿sí? Es 16 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Eso significa que hay un remanente de oxígeno que llega a la parte del retorno venoso. ¿Mm? Fisiológicamente, fisiopatológicamente, el shock se caracteriza por un fallo agudo de energía intracelular, por una insuficiencia en la generación de ATP, como sabemos que es la combinación de la glucosa mediante el catabolismo de los hidratos de carbono y oxígeno. Eso me va a generar 32 moléculas de ATP, ¿sí? Y cuando se instaura el shock, eso me va a producir una deficiencia de oxígeno, lo que me va a generar una deficiencia de oxígeno, lo que va a causar que el piruvato no se convierta en acetilcolinesterasa A, lo que me va a generar por el medio de la glucólisis anaeróbica lactato, lo que me va a producir 2 moléculas de ATPA, lo que va a generar un déficit energético, lo que va a producir un apagón mitocondrial y un estado de inervación, que eso a la larga me va a producir una destrucción de las mitocondrias y un fallo
de los órganos, por lo que si esto se revierte rápidamente, la mitocondria entra en un estado de recuperación y reconstitución biológica. Determinación de la función cardiovascular, ¿sí? Un resultado final del shock es la hipotensión arterial, ¿sí? Esta hipotensión arterial está determinado por dos factores, uno que es el gasto cardíaco y otro que es la resistencia periférica. La resistencia periférica se va a determinar dependiendo del tipo de shock que se presente a nuestro paciente, que puede ser un shock frío o caliente, con aumento de la resistencia o una disminución de la resistencia periférica. El gasto cardíaco va a estar relacionado por el volumen sistólico o la frecuencia cardíaca. Como sabemos que el primer signo clínico de un paciente que está en shock es la taquicardia, ¿sí? El volumen sistólico va a estar determinado por la precarga, por la poscarga y por la contractibilidad. La precarga va a estar determinado por la volemia y el tono venoso. Y la poscarga va a estar determinado por la impedancia aórtica, ¿sí? Y por la resistencia vascular sistémica. Como podemos determinar, para que haya una alteración en la presión arterial, tiene que alterarse todos estos componentes. Significa que hay un largo camino para tratar de evitar que el paciente entre en hipotensión. La clasificación de shock es, dependiendo de la clínica del paciente, tenemos el shock hipovolémico, que es la principal causa de shock en nuestra población, en la población pediátrica. La causa más frecuente es la deshidratación por vómitos y diarrea. Tenemos el shock séptico, el shock cardiogénico, el shock anafiláctico, séptico, medular neurogénico, que es un tipo de shock distributivo, y el shock obstructivo. Dependiendo de la clínica, se puede clasificar el shock dependiendo de la resistencia, que puede ser un shock frío o caliente, y dependiendo de la presión arterial, se puede clasificar en compensado y descompensado. Es muy difícil. Nosotros hablamos de hipotensión cuando el paciente, respecto a la edad, tiene un percentilo, una presión arterial sistólica debajo del percentilo 5. Y a nosotros nos genera un poquito medio complicado acordarnos, pero acordarnos los parámetros de la presión arterial. Pero el PALS sacó una regla fácil de acordarse, que es el neonato, que es una presión arterial sistólica menor de 60, en los lactantes de 1 a 12 meses, que es una presión arterial menos de 70, en los niños de 1 a 10 años, que es los 70 más edad por 2. Si tengo un paciente de 4 años, 4 por 2, 8, más los 70, 78. Ese es el percentilo 5 de la presión arterial sistólica, y en los pacientes mayores de 10 años es como un adulto, que es 90. Y para la presión arterial diastólica el corte es 8 años. Menos de 8 años es 30 y mayor de 8 años es 40. Eso es el percentilo 5 según el PALS, ¿sí? La manifestación es clínica. El primer síntoma que voy a tener es la taquicardia, taquipnea. Dependiendo si el shock es frío o caliente, voy a tener los pulsos periféricos van a estar disminuidos o saltones. Los pulsos centrales van a estar disminuidos o aumentados en caso también si el shock es frío o caliente. Si yo tengo los pulsos centrales que están disminuidos y los periféricos disminuidos, ya puedo estar encasillando al paciente en un shock descompensado sin necesidad de tomar la presión arterial. El relleno capilar también lo voy a tener disminuido o aumentado respecto al shock. La temperatura de las extremidades también, dependiendo del shock, van a estar caliente o van a estar fría. Alteración de la conciencia, el paciente va a estar oligúrico o anúrica, y la tensión arterial con tendencia a la hipotensión. Bueno, respecto al shock séptico, no hay datos suficientes para establecer un impacto en nuestro medio, pero se estima que hay una incidencia de 22 a 60 niños por cada 100.000 que tienen sepsis. Esta incidencia va mucho más alto en los pacientes que son menores de un año, de 500 a 900
10.000, disminuyendo posteriormente respecto a la edad. Tanto la mortalidad la mortalidad hospitalaria en hospitales que cuentan terapia o que no tienen terapia son las mismas, que es aproximadamente de 1 a 8% en los pacientes que tienen sepsis y de 9 a 26% en los pacientes que tienen shock séptico. Bueno, el concepto de shock séptico se fue modificando en las últimas décadas. Esto fue más que todo en el último el consenso de pediatría de la campaña Sobreviviendo a la sepsis, publicado en el año 2022, fue la última modificación que se hizo en el concepto de shock séptico. Esto se debió porque gran cantidad de pacientes quedaron fuera de las terapias, experimentando un retraso en la detención temprana y tratamiento y las transferencias apropiadas de los pacientes. Así que se surge la necesidad de simplificar los criterios y la detención temprana de la sepsis. Así que se determinó en este último consenso que ya desaparecían los criterios de SIR para diagnosticar sepsis, desaparecen los conceptos de sepsis grave, inician el concepto de la escala de SOFA, aparece un nuevo concepto de la escala de Keys-SOFA y cambia el concepto de shock séptico. Así que solamente queda, ¿sí? Solamente queda sepsis, ¿sí? Que antes era SIR más sospecha de infección, ¿sí? Eso era antes, ahora es una infección documentada o sospecha de sepsis, más una escala de Keys-SOFA que vamos a ver más adelante, que son de los tres pilares que tienen que dar 2 positivos o una escala de SOFA mayor a 2. Sepsis grave ya no lo toma en cuenta, ¿sí? Y ahora shock séptico, que es una sepsis, más vasopresores con la utilidad de vasopresores para mantener una presión arterial media arriba de 65, más un láctico mayor a 2, tras una intervención rápida y adecuada con fluido. Ahora vamos a aplicar un poquito. ¿Sí? La escala de SOFA para diagnosticar sepsis es una escala que mayormente lo utilizamos nosotros en la terapia, que es una escala de mortalidad que tiene 6 parámetros que son tanto clínicos como laboratoriales, que son las frecuencias respiratorias mediante SAFI y PAFI, las plaquetas, bilirrubinas totales, en la parte hemodinámica, si la presión es normal o la utilización de vasoactivo, el Glasgow y la función renal con creatininas y la diuresis. Va de 0 a 4 y se inicia a mayor puntaje, mayor mortalidad. Una puntuación mayor o igual a 2 de SOFA refleja un criterio de mortalidad importante en todos los pacientes. Y tiene una mejor discriminación de mortalidad hospitalaria en los pacientes con sospecha de infección, que si se utilizan los criterios de SIR. Esos fueron las recomendaciones del último estudio y por eso lo recomendó el último consenso. Esto para nosotros es medio complicado acordarse si no lo tenemos en el celular. Por eso lo indicaron el Keys-SOFA, que esto es rápido, y eso se lo hace en la evolución primaria del paciente pediátrico, en el triángulo de evaluación pediátrica, que son las tres esferas, ¿sí? La parte, el aspecto general, que es un Glasgow menor de 15, menor de 13, una presión arterial sistólica menos de 100 y una frecuencia respiratoria menos de 22, o perdón, mayor o igual a 22. Yo dos de tres estos criterios ya es igual a una predicción similar a SOFA. Yo teniendo un Keys-SOFA, sospecha de infección, ya puedo estar diagnosticando inmediatamente al paciente con sepsis. La etiología, como ya sabemos, los agentes más comunes son las bacterias, entre el gran negativo, que es la Escherichia coli, es la causa más frecuente de infecciones en niños previamente sanos. La pseudomonas es
es el más frecuente en pacientes inmunocomprometidos o pacientes que están internados en la terapia. En nuestro medio, el virus, por el dengue, que es la causa más frecuente también, influenza, cándida, y también se han documentado tuberculosis diseminada. La etiología depende también de la edad, el grado de inmunocompetencia, zona geográfica y el grado de vacunación de cada paciente. Entre la fisiopatología, los microorganismos ocasionan alteraciones fisiológicas debido a la producción de exo y endotoxina. Por ejemplo, los gram negativos producen lipopolisacaridosis, lo cual es reconocido por los macrófagos y genera una tormenta de citoquina, ¿sí? Estas citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, 6 y 8, esto van a generar alteración en la permeabilidad capilar, produciendo filtración capilar difusa, disminución del tono vascular, es donde se produce la hipotensión, y a nivel del microcirculatorio, un desequilibrio entre la perfusión y las necesidades metabólicas aumentadas. Es lo que se caracteriza el shock. El shock, hay una alteración a nivel de la microcirculación, un desequilibrio entre la perfusión y las necesidades metabólicas. Laboratorios complementarios, ¿sí? Laboratorio, tanto el hemograma como la PCR, procalcitonina, eritro o interleuquina, eso van a apoyar el diagnóstico de sepsis. La gasometría, láctico, coagulograma, glucemia, calcio, función renal, hepático, eso, como hemos visto, para tratar de estadificar los criterios de SOFA, ¿sí? Con troponina o ProBNP para ver si tiene algún tipo de alteración cardíaca. Para ver el origen del proceso infeccioso, un examen general de orina, si tiene alteración neurológica, un citoquímico de líquido cefalorraquídeo y los diferentes tipos de cultivos. El tratamiento del shock es un tratamiento guiado por metas, ¿sí? Hay metas clínicas, metas de oxigenación, meta hemodinámica y metas bioquímicas, ¿sí? Se trató de dividir así para tratar de optimizar y tratar de ser efectivo a la hora de recuperar rápido a los pacientes, ¿sí? Y esta última consenso lo dividieron así para tratar de mejorar el estado clínico del paciente, normalizando la frecuencia cardíaca del paciente, mejorando el relleno capilar, los pulsos centrales periféricos, normalizando la presión, el sensorio y optimizando el flujo urinario mayor de 1. Alcanzando esta meta clínica, se ha visto que se redujo la mortalidad en un 40% en los pacientes que tienen shock séptico, ¿sí? Entre otras de las metas son las metas de oxigenación. La meta de oxigenación eh, es una saturación venosa central mayor de 70, ¿sí? Ya, la saturación venosa central es una gasometría que yo le saco, que generalmente le sacamos, que es a nivel de una vía central que está colocada a nivel del cuello. Puede ser una yugular o una subclavia. Nuestro objetivo es tratar de tener una saturación mayor de 70. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿sí? Y otra meta es una delta CO2, que sea menor de 60. Este delta CO2 es una diferencia entre una gasometría que tiene una CO2 arterial y una gasometría que tiene una CO2 venosa. La diferenciación tiene que ser menor a 6, ¿sí? Esto refleja más que todo alteración en la microcirculación. Si yo tengo un aumento de la delta CO2 y una saturación venosa central baja, generalmente es un gasto cardíaco alterado. El paciente necesita inotropismo, ¿sí? Si el paciente está con una alteración en el delta CO2 y una saturación venosa normal, la alteración en la microcirculación. Gracias. La alteración es la microcirculación, es netamente del shock séptico. Las metas hemodinámicas.
¿sí? Hay que tratar de normalizar la presión de perfusión tisular o la presión de perfusión abdominal. Esto, la presión de perfusión tisular es la presión de perfusión de los órganos y eso lo voy a tener por medio de esta regla, ¿sí? Que es PAN menos presión venosa central, ¿sí? Si es abdominal, si el paciente está con un compromiso abdominal, es PAN menos PIA, que es la presión intraabdominal. Y eso es por el grupo etario. Si es un neo, tiene que ser mayor de 55. Si es un lactante, mayor de 56. Y si es un niño, es mayor de 65. ¿Sí? Y 55 más edad por 1.5 es para sacar la PAN. ¿Sí? Otra método hemodinámica es mejorar el índice de shock. ¿Sí? Esto es sencillo, generalmente lo utilizan en las áreas de emergencia, que es el resultado práctico de utilizar, que es la frecuencia cardíaca dividido en la presión arterial sistólica, ¿sí? La meta es disminuir el índice de shock, bajando la frecuencia cardíaca y aumentando la presión arterial sistólica. Generalmente tratamos de darle a todo un número, ¿sí? Y esto sería lo más apropiado para ver si es que nuestro tratamiento está siendo el indicado. Si yo tengo al ingreso un paciente que tiene 190 de cardíaca y una presión arterial sistólica de 70, yo le saco un índice de shock y me da 2.7. A las 2 horas de iniciar mi tratamiento, le vuelvo a hacer un índice de shock bajando y ahí me baja la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial sistólica, yo tengo un índice de shock de 1.8. Yo digo que mi porcentaje del índice de shock es efectivo y estoy por buen tratamiento. Eso es en buena práctica más que todo, rápido para la emergencia. Otra meta y demás es tratar de mejorar la frecuencia cardíaca, como habíamos dicho, y metas biológicas es mejorar el láctico, que esto tiene que ser menos de 2 y un gap menos 16. Ya algunos yo ya le he presentado este algoritmo en la terapia, ¿sí? Que es un algoritmo del manejo de shock, que es el del consenso americano a nivel del 2017, que diferentes tipos sociedades lo han adoptado y hasta ahora se sigue utilizando, ¿sí? Lo importante de este algoritmo, que ahora lo vamos a desglosar cada etapa, ¿sí? Es el tiempo, ¿sí? Como ven, desde el tiempo cero hasta, hasta los 60 minutos, ya el paciente, si no responde a los líquidos, ya tiene que estar en la terapia o mínimo ya con un vasoactivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos indican que por cada hora que el paciente no normaliza la presión arterial o el relleno capilar es menor a 3 segundos, el ratio ajustado de mortalidad se incrementa en 2 veces. Así que ellos le dan importancia a cómo somos nosotros o cómo se maneja el paciente intensamente, tanto en la terapia o en la emergencia cuando recibimos al paciente. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir desglosando poquito a poquito. ¿Sí? Eh, Llega el paciente, yo tengo que, como habíamos dicho, hacerle la evaluación primaria, haciéndole el triángulo de evaluación pediátrica, que es apariencia, respiración y circulación. Eso tiene que ser menos de 5 minutos. Yo tengo que reconocer al paciente si está prácticamente en mal estado general, con sepsis o con shock séptico. En este caso, lo vamos a casillar con un shock séptico. Le tengo que comenzar a aportar oxígeno a alto flujo, ¿sí? Oxígeno a alto flujo significa oxígeno con máscara de reservorio. No es oxígeno con puntas nasales a 2, 3 litros. Es un oxígeno con máscara de reservorio a 10, 15 litros. Establecer un acceso vascular, ¿sí? Puede ser una vía periférica o una intraósea. Hay dos criterios para colocar una intraósea, que es un shock séptico descompensado o un shock, perdón, descompensado o un paciente con paro. Si el paciente está con un shock descompensado,
y no le puedo conceder un acceso periférico, es una indicación de colocarle intraóseas, según las guías del PALS. Ya pasó los 5 minutos de nuestra evaluación primaria, ya tiene oxígeno, ya tiene vía periférica nuestro paciente, y lo que le hacemos es la reanimación con fluido. Si el paciente no tiene hepatomegalia, no tiene rales o crépito, algún tipo de sobrecarga de volumen, estas recomendaciones comienza con un bolo, con una carga a 20 por kilo. ¿Sí? Dice bolo, no dice decirle a la enfermera que le haga una fase, que le haga una carga por la bomba. No, dice que uno tiene que estarlo de paciente, con agarrar una jeringa de 20, de 60 y hacerle en bolo, en 5 minutos, ¿sí? De solución salina isotónica. Y reevaluar después de cada bolo, llegando hasta 60 ml por kilo, o hasta que el paciente presente mejoría de la perfusión, o si aparece algún tipo de sobrecarga de volumen, se corta, ¿sí? Y si el paciente tiene hipoglucemia e hipocalcemia, se corrige. Dentro de estos 5 minutos, que es de 5 a 15 minutos, se debe comenzar el antibiótico, aunque tenga o no tenga cultivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las recomendaciones dicen que antes de la primera hora se debe iniciar el antibiótico dependiendo de cuál sea el foco, la edad, si es intra o extrahospitalaria. Eso me va a disminuir la mortalidad del shock. Si el paciente tiene una sepsis sin shock, se recomienda antes de las 3 primeras horas. ¿Sí? Esas son recomendaciones fuertes y de evidencia de muy baja calidad. Este es un algoritmo de la misma campaña que me pareció muy importante porque lo divide en dos grupos. En un grupo que se puede, hay un grupo que tiene terapia intensiva y hay otro grupo donde no hay terapia intensiva por el manejo de los líquidos. Si el paciente tiene perfusión anormal con o sin hipotensión y está en una terapia intensiva, lo que recomienda es hacerle bolo de 10 a 20 ml por kilo hasta 40 a 60. ¿Sí? No disminuye la cantidad de volumen, como hay algunos otros tipos de estudios que dicen que la mayor cantidad de volumen aumenta la mortalidad. Y si yo tengo una terapia cerca, puedo llegar hasta expandir a un paciente entre 40 a 60 ml por kilo. Si es que tiene algún tipo de sobrecarga de volumen, ya yo digo paro y le coloco inotrópico. Si puedo valorar la función cardíaca, ¿sí? Sería lo apropiado. Pero si no tengo una terapia cerca, ¿sí? Si tiene una perfusión anormal y sin hipotensión, solamente hago líquidos de mantenimiento, sus necesidades basales más su déficit previo, y si presenta pérdidas concurrentes, le agrego pérdidas concurrentes, y si comienza a tener hipotensión, le agrego algún tipo de vasoactivo, pero no recomienda expansión. ¿Sí? Si el paciente está con mala perfusión y con hipotensión, lo que recomienda es hasta 40 ml por kilo. Después de los 40, si no presenta algún tipo de sobrecarga de volumen, yo inicio vasoactivo. ¿Sí? Esto cuando no tengo algún tipo de unidad de terapia cerca. Alteraciones metabólicas que agravan el shock. La hipoglucemia es una de las alteraciones que puede perpetuar el shock que aumenta la mortalidad. Se recomienda tener un flujo de dextrosa de 5 a 6 miligramos kilo minuto para mantener una glucemia entre 80 y 150. La hiperglucemia, yo hablo de hiperglucemia de paciente crítico cuando tengo mayores de 178 miligramos por decilitro. Esto duplica la mortalidad del shock. Si yo tengo una glucemia arriba de 180, ya es una indicación para colocarle insulina cristalina. Lo indicado y lo correcto es colocarle goteo continuo a 0,1 unidades kilo por hora, ¿sí? Para hasta tratar de bajar la glucemia a 140 a 150. Con esos parámetros ya es una indicación de suspender la insulina en goteo continuo. El bicarbonato no está recomendado administrar si tengo yo un pH arriba de 7,15. Esto debido a que aumenta la sobrecarga de sodio, sobrecarga de volumen, aumenta el lactato sérico,
aumenta la CO2 y disminuye el calcio iónico. Y el calcio es un papel esencial para la contractilidad miocárdica y el tono vasomotor. Y se debe corregir si el paciente tiene hipocalcemia. Pasando los 15 minutos, yo le hago 2 o 3 fases. Si el paciente sigue con signos de shock, yo ya entra en un shock refractario a volumen, ¿sí? Yo un shock refractario a volumen, ya tengo que iniciar algún tipo de inotrópico, ¿sí? El inotrópico, el de primera línea, como ven acá, es la adrenalina, ¿sí? Ya no se utiliza dopamina o dobutamina, porque se han visto que a tardar mayor tiempo en la utilización de adrenalina o noradrenalina como de primera lesión aumentaban la mortalidad. Así que la dopamina y la dobutamina están como segunda elección para el paciente con shock. Así que utilizan la adrenalina. La adrenalina se utiliza a dosis de 0.05 a 0.3 gramas kilo minuto. Eso lo puedo colocar por vía periférica o por vía central, ¿sí? La imposibilidad de colocar un acceso venoso central es una barrera, ¿sí? Para todos nosotros a nivel de la emergencia si no estamos diestros en colocar un acceso central. Pero lo que recomienda esta guía que se puede administrar, como ya sabemos, por vía periférica, ¿sí? Y que eso lo avalan este trabajo y otros autores, y los efectos colaterales locales aparecen luego de las 6 horas. Luego de las 6 horas, yo tengo 6 horas para ver qué puedo hacer con un paciente con shock. Ahí ya puedo tratar de conseguirle una vía periférica o derivarlo si no tengo terapia. Ya, ¿sí? Pero esto se puede evitar si es que yo la dilución lo hago 10 veces más, que es lo que preparo normalmente para un vasoactivo por vía central, ¿sí? Y si no puedo colocar una vía periférica, como habíamos mencionado, se coloca un intraóseo. El shock resistente a volumen, como habíamos dicho, con requerimiento de vasoactivo, yo ya tengo que estar pensando en proteger vía aérea, eso para reducir el trabajo respiratorio, disminuyendo así el gasto cardíaco destinado a los músculos respiratorios, así mejorando la perfusión del resto de los órganos. Esto mi objetivo es tener una presión platón menor de 30 centímetros de agua, un volumen tidal menos de 10, un pH arterial entre 7.30 y 7.45 y una FIO y una PEP para mantener una presión de oxígeno entre 60 y 80, con una saturación entre 90 y 97. Yo tengo el shock resistente a volumen, ya es una indicación para pasar a paciente a tanto, o puede ser a UCI o a UTI, ¿sí? Ya está tanto en la terapia, lo que se tiene que hacer es tratar ya de restringir los líquidos, como habíamos dicho que ya después de 2 o 3 fases y demás, aumenta la mortalidad. Nosotros lo que hacemos en la terapia es tratar de restringir lo más que se pueda los líquidos a los pacientes, dependiendo si es que tiene concurrencia o déficit previo o pérdidas conjuntas. ¿Bien? No hay evidencia que los coloides sean mejor que los cristaloides. No obstante, la albúmina al 5% se lo puede aplicar si es que el paciente tiene una albúmina sérica menor de 3 gramos de cilitro o no responde a volumen o presenta una acidosis metabólica hiperclorémica. No se recomienda expandir a los pacientes con derivado plasmático porque eso liberan citoquímica y pueden desencadenar hipotensión. Y ya en esta etapa, cuando yo tengo un vasoactivo o ya 2 vasoactivos a moderada dosis, yo tengo que iniciar el monitoreo hemodinámico, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahora. El monitoreo que hago yo a todos los pacientes con shock puede ser tanto intensivo o como no, o perdón, invasivo como no invasivo. Generalmente lo que hacemos acá es no invasivo, como vamos a ver, ¿sí? Mínimo el paciente tiene que estar con una vía central o una línea arterial.
Tratar de que no solamente no podemos guiar solamente por un parámetro para el manejo para el manejo y el diagnóstico del shock, ¿sí? Entre uno de los monitoreos no invasivos, ¿sí? Es como le habíamos dicho, una de las guías de meta de hemodinámico es la presión de perfusión de los órganos, que es la TAN menos la PVC, ¿sí? O la TAN menos la PIA, en caso de tener un abdomen a tensión. Esto, como lo habíamos mencionado, tiene los valores respecto a la edad. ¿Sí? Si no podemos tomar una PVC, pero a veces se nos dificulta, la Sociedad Americana de Medicina Crítica avala tener una TAN arriba del percentilo 50, que eso es prácticamente igual a tener una presión de perfusión de los órganos adecuada. O sea, yo teniendo una TAN arriba de 50, ya me voy a tener una perfusión de los órganos, me voy a asegurar una perfusión de los órganos diana. La saturación venosa mixta, ¿sí? Tiene que ser mayor de 70. ¿Qué significa menores de 70? Lo óptimo es arriba de 70, pero si yo tengo menos de 70 y tengo un transportador de oxígeno, una hemoglobina, que ese también es otro objetivo que tiene que ser mayor de 10, si yo tengo menos de 70, me indica bajo gasto cardíaco. Significa que el corazón no está andando bien. ¿Sí? Hay una difusión miocárdica, yo le tengo que dar ahí algún tipo de inotropismo, una adrenalina. ¿Sí? Si yo tengo una saturación arriba de 80 o 85, ¿sí? Indica un alto gasto cardíaco exagerado, una reanimación exagerada, o le estamos dando mucho oxígeno con el respirador, o una disfunción mitocondrial, por la falta de extracción de oxígeno a nivel tisular. Otro monitoreo no invasivo es el lactato, que esto ya se ha visto ya hace más de 200 años, que la acidosis láctica ha sido interpretada como un marcador de hipoxia tisular. En la terapia, pacientes que están hipotensos, con requerimiento de vasoactivo y con un láctico mayor a 2, ¿sí? Tiene una mortalidad de 32%. Pero el paciente que está hipotenso, con vasopresor y con un láctico menor o igual a 2, tiene una mortalidad de 16.2. Significa que el láctico, ¿sí? Es un predictor también de mortalidad. Y mi objetivo es tener un láctico menor a 2. Otro monitoreo no invasivo es la PVC, ¿sí? La PVC se toma en cualquier paciente que tiene un acceso venoso central, generalmente a nivel del cuello, puede ser una yugular o una subclavia. Su valor normal es de 8 a 12. Y se puede designarlo como un valor de la precarga. Cambio de la PVC no, cambio de la PVC no debe solo interpretarse como un cambio de la precarga, sino más bien como un cambio entre el equilibrio entre la función cardíaca y el retorno venoso. Como vemos acá, se puede hacer con la línea arterial, con el traductor eléctrico, que yo lo conecto, ¿sí? Y el monitor me lo da. Ahí, PVC. O como hacen generalmente los adultos, por la columna de agua. ¿Sí? Pero es buena práctica, que nosotros no lo hacemos, es la medición de la PVC, para ver también la sobrecarga de líquido y cómo está nuestro tratamiento con los líquidos y demás. Otro monitoreo no invasivo es el ecocardio, ¿sí? El ecocardio es una evidencia nivel 2B, significa alta efectividad, más que todo por el costo y efectividad que tiene. Es fácil de interpretar para la persona que está bien adiestrada para el manejo del ecocardio, y también me va a perpetuar algún tipo, si el paciente tiene derrame pericárdico o un derrame pleural o un neumotórax, y también para evaluar la contractibilidad cardíaca y el volumen intravascular, ¿sí? Otro monitoreo que es el NIR, ¿sí? Eso no lo hemos visto, que lo tenemos acá, pero esto es el NIRS, es una medición regional de saturación y extracción tisular de oxígeno. Informa la saturación de oxígeno a nivel capilar y venoso. Sería equivalente a la no invasiva de la saturación venosa central. Es simplemente, tiene dos sensores, ¿sí? Que como la saturación,
Una se pone a nivel cerebral y otra a nivel somático, que puede ser el riñón, el hígado o el vaso, y me va a dar la saturación regional, ¿sí? Yo parto, siempre hay una diferencia entre el flujo cerebral y sistémico, hay una diferencia de más o menos 5 puntos. Y al caer la saturación, yo digo que el paciente está teniendo algún tipo de hipoxia tisular. Esto mucho lo utilizamos en neo. ¿Ya? Esto un poquito más invasivo, que es el método PICO. Como ven acá, son guías que se colocan a nivel de la arteria femoral y otra a nivel de la vena yugular, ¿sí? Que es este método PICO, es la medición del gasto cardíaco por análisis de onda de pulso. Es lo que es, pocas palabras, yo le voy a infundir líquido y por medio del traductor, ¿sí? Y por medio de la presión de las ondas de la presión de pulso, voy a ver qué tan efectivo es la recuperación con líquido. Esto es validado también en adultos y en pediatría se lo hace bastante. ¿Mm? Yo ya he iniciado iniciado un vasoactivo a dosis de dosis moderada o a dosis alta, que es a partir de 0,3 microgramos kilo minuto. Yo puedo ya estar hablando de un shock séptico refractario. Shock séptico refractario a catecolamina. Si yo ya lo encasillo ahí al paciente, yo tengo que estar pensando en colocarle hidrocortisona, por la sospecha o por el riesgo de una insuficiencia adrenal absoluta. ¿Sí? La dosis generalmente es de una dosis de carga que es 2 miligramos kilo y una dosis de mantenimiento que es 1 miligramos kilo cada 6 horas. ¿Sí? En todo paciente que tenga algún tipo de tratamiento prolongado con corticoide, algún tipo de enfermedad del sistema nervioso central o una sospecha de una púrpura fulminante, ¿sí? O sin respuesta a los vasoactivos, yo tengo que estar pensando en una insuficiencia adrenal y le tengo que colocar hidrocortisona. ¿Sí? Y aquí tengo ¿cómo lo puedo decir? Tengo tres escenarios, ¿sí? Ya tengo el paciente que está en la terapia, ¿sí? Que tiene un vaso activo, ¿sí? Pero que está con presión normal, que tiene un shock frío, una saturación venosa central normal, optimizamos la hemoglobina, ¿sí? Y está con adrenalina. Pero el paciente sigue con un shock frío, ¿sí? Extremidades frías, reticulado, con pulso periférico débiles y demás. El paciente sigue en shock a pesar de que está con presión arterial normal. Eso lo vemos frecuentemente nosotros en la emergencia, paciente frío y más, ¿sí? El paciente sigue chocado, yo le tengo que indicar otro vasoactivo, ¿sí? Le tengo que colocar más que todo un inodilatador, ¿sí? O le tengo que colocar milrinona, ¿sí? Es muy complicado colocarle milrinona por el costo, y más. Otro que se puede utilizar es la dobutamina, ¿sí? Se le puede comenzar con milrinona o dobutamina. Se le puede agregar un nitrovasodilatador si el índice cardíaco es menor a 3.3 litros minutos metros cuadrados. Y si son altas la resistencia y pobre la perfusión periférica, se debe considerar levosimendan. Tengo otro escenario que la presión arterial es baja. El paciente está hipotenso a pesar de tener adrenalina y tiene un shock frío. Ahí es una indicación de colocarle noradrenalina, ¿sí? Esto para tratar de alcanzar una presión diastólica normal, ¿sí? Si el paciente continúa con shock, me avala para colocar dobutamina o si no, milrinona, ¿sí? Como ven ustedes aquí, la dobutamina no es como primera elección, ya es de segunda o tercera elección. Otro escenario, tengo tensión arterial baja, tengo un shock caliente, una saturación venosa mayor a 70, una hemoglobina mayor a 10, ¿sí? Y está con noradrenalina. Aquí la indicación
Si el paciente está euvolémico, es agregar vasopresina, ¿sí? Si no tengo vasopresina y el paciente sigue en shock, se le agrega adrenalina, en última instancia, dobutamina. Si a pesar de tener 2 o 3 tipos de vasoactivos en todos los pacientes con shock y demás, tengo que pensar que es un shock refractario a todo lo que le estoy haciendo y tengo que buscar algún tipo de causa, como un derrame pericárdico, neumotoras, ¿sí? Ver la parte abdominal o si no tiene algún tipo de infecciones para tratar de entrar al quirófano y demás. Y si no tengo buena evolución, las recomendaciones es hacerle circulación extracorpórea, que aquí no se llega a hacer. Interesante, ¿no? Entonces, nuestro servicio y en todo está prácticamente de sacarle provecho. Doctor, ahí gracias por su exposición. Segundo, ahora que están hablando bastante de algunas complicaciones posibles que ya hemos visto, ¿me podría decir que hay los criterios actualizados, sobre todo de lo que está hablando bastante, ¿no? Vamos a ver, digamos, de otro enfoque moderno? ¿Cuál sería? Yo lo mencioné. Más que todo me parece apropiado tratar de simplificar, ¿sí? Porque antes, hasta llegar hasta el shock y o shock séptico, teníamos que pasar varias etapas, varios criterios y demás. Y ahora con la simplificación de solamente tener algún tipo de sospecha de infección, el paciente tiene fiebre o cursa con una neumonía y tiene el KISOFA, que eso lo hacemos al pie de cama o en el consultorio, lo hacemos el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? Es fácil y ya yo puedo diagnosticar o puedo encasillar al paciente en una sepsis, ¿sí? Pero ya no cambia el parámetro que simplemente es una neumonía, un paciente que tiene alteración neurológica o dificultad respiratoria. Dos de los 3 criterios, como lo habíamos mencionado, es otro cantar para el paciente. Ya no es simplemente dejarlo en observación o dejarlo que se vaya a la casa y demás. Nada, se tiene que tratar de enfocar y tener otro ojo para el paciente. ¿Mm? Eso es lo que ha tratado de eso primero lo hicieron para la parte adulto, ¿sí? En los últimos consensos. Eso ahora se lo ha traspolado a la parte pediátrica con este KISOFA que hay para tratar de optimizar y recabar más pacientes y demás, ¿sí? 24 se ha añadido algo en cuanto a los criterios de PIN, ¿no? En donde valoran la parte respiratoria, cardiovascular, neurológica y también la coagulación y se lo encaja, ¿no? Si bien esto sirve para valorar pacientes que son, hasta ingresan los neonatos, que son menores, mayores a 37 semanas, hasta los niños que son considerados hasta menores de 18 años, ¿no? En el cual te dice, ¿no? Que si el paciente está cursando con un shock séptico, una simple sepsis, hasta cuando tiene disfunción funcional. También es bastante práctico, ¿no? Si lo vamos valorando, porque es lo más actualizado que hay de 2024. Con respecto a los activos, yo creo que no, quiero que hablar al presidente para que nosotros no tengamos que perder el tiempo en que tenga vías central para tener pasaporte. Ya hemos tenido casos y muchas veces primero estamos ya, no, y resulta que nos ha tocado ver así pacientes que este paciente apenas estaba comenzando con la taquicardia, ¿no?
y ya la están haciendo cara, está respondiendo, pero pues, encima no le quieren poner los activos porque no quieren que entrar, el cirujano está loco, yo qué sé. Y muchas veces somos eso, y el paciente está en shock, agarrándose su situación más tiempo. Y eso el chico pues va a llegar a la terapia así, ¿no? Con un daño, capaz por ahí con falla multiorgánica, etc. Y ese problema que seguimos atravesando, yo sugiero que en la emergencia no le tengan miedo a los amigos. Ya está descrito, comprobado, incluso con evidencias de que sí se pueden pasar los activos por la vía periférica. Lo que nosotros recalcaba, una persona que está recogiendo, se lo tiene y lo pasa, ¿no? No le dan miedo a el goteo sale más rápido, es decir, si el paciente está chocando, obviamente el goteo le va a subir a ese nivel, pero solamente necesitan a alguien, no con horas, que dan miedo, es y la parte de material dinámico, igual, o sea, que no es nada más ¿Se lo pueden esperar que tenga el PVC. De hecho, PVC es muy necesario. Podemos tener de banco y no siempre va a pedir líquidos, ¿no? Porque varía mucho, se cuenta con presión positiva, pues, a veces puede variar. Entonces, tenemos que parámetros que el doctor ahora justamente recalcó, que manejo el control de la parte comunicativa, ¿no? Las situaciones que necesita él, los signos vitales, es importante tocar y escuchar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que debemos tratar. La verdad que todo muy buenas tardes. Y creo que en cada clase siempre aprendemos algo. Bueno, aquí hay una pregunta que es por parte de la doctora Carolina de SOM. Dice, buenas tardes, doctor, felicidades, excelente su presentación. Por favor, ¿cómo se puede preparar los vasoactivos para hacerlo en quirófano? De lo mismo que lo preparamos, de lo mismo que se lo prepara en la terapia. Se puede llevar hasta 24 o hasta 50. Eso es como la dosis, como la habíamos mencionado, de 0,05 a generalmente 0,3. Generalmente, el que no sabe preparar, siempre hay una regla, que también el PAL lo menciona, que es 0,6 por peso. 0,6 por peso, eso me va a dar los miligramos de vasoactivo. Y eso lo llevo hasta 50, que 1 es igual a 0,2, tanto de la nora como la adrena. Para el que no sabe, que no está acostumbrado a hacer fórmulas y demás, es lo más fácil. 0,6 por peso, ¿sí? Tengo 10, un bebé que pesa 10 por 0,6 me da 6 miligramos de adrena. Eso lo llevo lo aforo hasta 50 y 1 es igual a 0,2. Es lo más práctico, ¿sí? A la hora de la emergencia, porque a la hora de la emergencia estamos todos ajetreados haciendo cálculos y es lo más rápido. Hay que tratar, yo tengo la idea de tratar siempre de simplificar y hacerlo un poquito más adecuado, ¿no? Y es como dice la doctora, ¿sí? No tratar de colocarle vasoactivos por vía periférica, y no importa si le damos mayor volumen y demás, ya después uno tratemos, ya nosotros al otro lado le restringimos y demás, pero como hemos visto, el tiempo es oro acá, ¿sí? El tiempo en los diferentes tipos de estudios ha ayudado al tiempo para disminuir la mortalidad, ¿sí? El volumen, los vasoactivos, la colocación de vía periférica, no tengámosles miedo a colocar la intraósea, ¿sí? Porque a veces el paciente no tiene vía, ¿sí? Está ahí. Colocar intraósea antes que se pare. Y darle el paciente con shock séptico, el antibiótico también es lo más rápido posible. No esperar que venga al laboratorio a tomarle el cultivo y demás. Si no tengo cultivo, no le podemos tomar nosotros antibiótico. Antibiótico y demás. Y hasta el residente médico indica, pero debemos verificar que realmente se veía no. Porque muchas veces indican que resulta que la persona había venido su turno y lo programan para ahora sí, ¿no?
Entonces, el país está bien claro, el sector es cierto, técnico, tengo dentro de la primera hora, sí o sí tengo que asegurar. Y si eso los meses, tengo 3 horas para poder poner las administraciones, pero sí o sí debemos administrar, verificar el uso. Eso. Importante. Que el manejo de shock en los niveles, los diferentes niveles, primero, segundo y tercer nivel, todos tienen diferentes limitaciones, ¿no? Entonces, todos sabemos que la primera hora de oro es la que se debe hacer lo posible, recuperar prácticamente al paciente esa hora. Es la hora más valiosa, entonces el primer nivel o segundo nivel tienen que hacer todo lo que puedan humanamente tratar de referir a la brevedad posible, pero no sin antes referir en las condiciones adecuadas. Tenemos pacientes que llegan en preparo prácticamente a las emergencias de tercer nivel. Así que también hemos tenido pacientes que han sido referidos de espectacular manera, con intraósea, ya goteando prácticamente vasoactivos de segundo nivel hemos tenido, ¿no? Entonces, quisiéramos recalcar eso porque creo que las clases son bastante difundidas. Nosotros en emergencia del Hospital de Niños no esperamos tener vía central, tratamos de hacer inicio de vasoactivos por vía periférica, siempre, aunque ha habido, digamos, criterios de enfermería que nos dicen, no, va a ser su responsabilidad, se va a poner pies diagnóstico, etcétera, le hacemos entender que vamos a diluir más, etcétera, y que solamente va a ser un periodo transitorio hasta que tengamos una vía central, por lo mismo, porque los cirujanos a veces están en quirófano, etcétera, o hemos pasado también por la intraósea. Entonces, recalcar que estar en un primer nivel no es una limitante para hacer el diagnóstico precoz, el reconocimiento de los síntomas de la clínica, todo del paciente. Segundo, si ya está en segundo nivel, tratar, ¿no?, de que venga en las mejores condiciones. Entonces, que venga con una buen dispositivo de oxígeno, que ya tenga por lo menos la vía periférica ya con todo lo que se haya hecho, y si han podido tomar cultivos, todo que nos avisen, como por ejemplo en segundos niveles que toman cultivos, etcétera, y nos dicen ya se impuesto esto, es más, ya mandaron al Cenetrón, etcétera, ¿no? Entonces, es un sistema, y ese sistema hay que trabajar de manera crítica. Y si nosotros tenemos que llamar al colega de primer y segundo nivel para que nos vaya dando datos, así deberíamos trabajar. Igual el colega debería decir, no olvidemos ya que la hoja de referencia esto, ¿no? Cualquier dato es importante para nosotros. De eso depende prácticamente el plan terapéutico que vamos a instaurar, ¿no? Solo quería agregar eso. Bueno, ya, continuando con la presentación. Muchas gracias aquí al doctor Nain. Ahora la doctora Jocelyn Gallana Guadalupe, es médico residente de la terapia intensiva, está empezando su primer año, nos hablará sobre el shock constructivo y cómo reconocerlo. Ya. Buenas tardes. Continuando con el módulo de shock, tenemos shock obstructivo, cómo reconocerlo. Ya. Dentro del contenido vamos a hablar un poco sobre introducción, definición, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas y cuál es el manejo de las diferentes causas de shock obstructivo. La SLACIP, que es la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, menciona que el shock obstructivo es un tipo de shock, es el menos frecuente. Sin embargo, como todo shock, es aquel que amenaza la vida. Tiene una alta tasa de morimortalidad si no es diagnosticada y tratada de manera precoz, de manera aguda. Los niños que cursan con esta entidad se manifiestan con presión venosa central aumentada, presión arterial pulmonar diastólica y presión capilar pulmonar normal o baja, una presión arterial media disminuida, una resistencia vascular sistémica aumentada y un gasto cardíaco disminuido y una contractilidad normal.
Ahora, ¿cómo definimos nosotros a un shock obstructivo? Se la define como aquella obstrucción aguda, precoz del flujo sanguíneo sistémico, o ya sea pulmonar, esto llevando un descenso crítico del flujo sanguíneo, es decir, un descenso del gasto cardíaco, ya sea por una pérdida de la capacidad de extensión del corazón o de sus estructuras adyacentes, llegando a comprimir las mismas, como en el caso de un neumotórax a tensión o en el caso de un taponamiento cardíaco. En pediatría, en cuanto a frecuencia, la principal causa de un shock obstructivo es un neumotórax a tensión. En segundo lugar, tenemos al taponamiento cardíaco, posteriormente al tromboembolismo pulmonar y en menor frecuencia a las lesiones por cardiopatías congénitas dependientes de un ductus arterioso. Es poco frecuente que una hernia diafragmática llegue a desarrollar un shock obstructivo y muy poco frecuente que también lo haga un aneurisma disecante de aorta. También se menciona que otra de las causas de un shock obstructivo está la hipertensión pulmonar, ya sea aguda o adquirida, o una miocardiopatía hipertrófica, la ventilación mecánica en pacientes con el uso de un PEP alto, y en el periodo neonatal, que menciona, ¿no?, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo, incluida la obstrucción aórtica crítica, una estenosis o coartación de la aorta, un arco aórtico interrumpido o el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que son patologías que en el neonato van a llegar a desarrollar un shock obstructivo. Hablando un poco sobre la fisiopatología. La compresión extrínseca del corazón y de las estructuras que los rodean va a generar que haya una disminución de la capacidad de contracción del corazón. Entonces, debido a que el corazón no puede relajarse de una manera correcta, hay un llenado diastólico deficiente y por ende va a haber un volumen diastólico menor que va a ser eyectado. Por ejemplo, como sucede en el neumotórax, como se ve en la imagen, cuando sucede un colapso pulmonar completo y se da el escape del aire, tanto del pulmón como del árbol traqueobronquial, esto genera la desviación de todas las estructuras del mediastino, entre estas el corazón. Entonces, el neumotórax lo que hace es desviar el corazón y las estructuras importantes como los grandes vasos venosos, generando esto una alteración del retorno venoso y por ende la manifestación del shock y de la insuficiencia respiratoria. Como segunda causa que mencionaba, que está el derrame pericárdico, que es la acumulación de líquido que se presenta entre el pericardio parietal y visceral. De igual manera va a disminuir la capacidad del corazón para poder distenderse, para poder obtener este llenado diastólico normal y por ende generar un volumen diastólico normal que se espera, generando de esta manera una disminución del retorno venoso y generando desarrollando el shock obstructivo y la insuficiencia respiratoria en el paciente. Como sabemos, la presión arterial está determinada por dos factores, el gasto cardíaco y la resistencia venosa periférica. Cuando sucede el shock obstructivo, cuando el corazón está comprimido, hay una disminución del gasto cardíaco. Y como mecanismo compensatorio, hay un aumento de la resistencia venosa periférica. El gasto cardíaco, a su vez, va a estar determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco, al estar disminuido, va a generar una disminución del volumen sistólico y como respuesta compensatoria un aumento de la frecuencia cardíaca, que es lo que explicaría la clínica en el paciente. El aumento de la frecuencia cardíaca, el paciente se encuentra taquicárdico, el aumento de la resistencia vascular periférica, el paciente se encuentra frío, húmedo y de características congestivas. Este es un cuadro mucho más extenso sobre la fisiopatología, donde menciona que cualquier obstrucción física al flujo sanguíneo en el corazón, principalmente los niños recalcando el neumotórax, y en segundo lugar un taponamiento cardíaco secundario a un derrame pericárdico severo, genera, ¿no?, la disminución del gasto cardíaco. Como respuesta compensatoria, al principio hay una vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca. Esto mejora de manera parcial el gasto cardíaco, sin embargo, hasta cierto punto se vence esta respuesta de compensación y se genera una disminución de la perfusión miocárdica, una isquemia miocárdica, la liberación de una serie de mediadores, disfunción celular, muerte celular, lo que llevaría a una disfunción multiorgánica. De manera general, el tratamiento de un shock obstructivo consiste en el aporte de oxígeno y fluidos. Oxígeno a través de dispositivos de alto flujo, según la causa, que puede ser necesaria la utilización incluso de ventilación a presión positiva de manera precoz
y el uso de fluidos que menciona los cristaloides a 20 ml kilo en bolo de entre 5 a 10 minutos y siempre evaluando el estado clínico del paciente después de la administración de cada bolo. En el caso de que el shock obstructivo sea secundario a un hemotórax o una pericarditis constrictiva, menciona que es indispensable el drenaje precoz y el monitoreo continuo de signos vitales. Ahora vamos a ir hablando un poco sobre las tres principales causas de shock obstructivo en los niños. Principalmente está el neumotórax. Menciona las guías de shock séptico de 2017, tanto el pediátrico como neonatal, que en aquellos pacientes que cursan con un shock séptico refractario a vasopresores, es decir, pacientes que tienen el uso de vasoactivos a dosis arriba de 0,3 microgramos kilo minuto, que incluso están recibiendo tratamiento con corticoide como un shock séptico refractario a catecolaminas, debe descartarse en estos pacientes neumotórax o pericarditis. El neumotórax puede ser traumático o no traumático. El traumático, secundario a un accidente de tránsito, donde puede haber una fractura de costillas y desarrollarse neumotórax. Y el no traumático, que es el más frecuente que se presenta en pediatría. Esto, por ejemplo, aquellos pacientes que están asociados a ventilador. Como mencionaba anteriormente, cuando sucede el colapso pulmonar, que este colapso tiene que ser completo, se genera esta desviación de las estructuras del mediastino, llegando a comprimir grandes vasos y el propio corazón, alterando el retorno venoso. En cuanto a la clínica, se debe evidenciar que el paciente cuando cursa con un neumotórax, principalmente un neumotórax a tensión, se evalúa, ¿no? Presenta la desaturación de oxígeno, presenta alteraciones del ritmo cardíaco como una taquicardia. Semiológicamente, a la inspección se evidencia un aumento del tamaño del hemitórax afectado, se evidencia cianosis, dificultad respiratoria y la ausencia de ruidos respiratorios. Cuando el paciente ya cursa con un neumotórax a tensión, puede llegar a presentar hipotensión arterial, ruidos respiratorios apagados, distensión yugular y pulso paradójico. Cuando nosotros tenemos la sospecha clínica que nuestro paciente está presentando un neumotórax, al pedir radiografía de tórax podemos evidenciar el neumotórax, que este se clasifica en tres. El grado 1 es cuando el neumotórax se encuentra por fuera de la línea medioclavicular. El grado 2 es cuando coincide con la línea medioclavicular y el grado 3 es un colapso completo, es un colapso del más del 90%. A veces, como la radiografía del lado derecho, no podemos evidenciar de una manera clara la presencia del neumotórax. Por eso muchas veces también se recomienda realizar radiografías laterales, como en este caso, donde se evidencia de mejor manera que este es un neumotórax apical posterior. El tratamiento de primera instancia, el apoyo de oxígeno, el uso de inotrópicos y vasopresores. Primeramente se tiene que realizar una aspiración de emergencia con el uso de una aguja número 14, ya sea en el segundo espacio intercostal sobre la línea medioclavicular o en el quinto espacio intercostal sobre la línea axilar media. Se recomienda sobre todo realizar en el quinto espacio intercostal, ya que en el segundo espacio hay riesgo de realizar lesión de las válvulas aórticas y pulmonares. Se introduce la aguja perpendicular a la piel, y esto siempre tomando en cuenta el borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal seleccionado. Esto para poder evitar la lesión del paquete vasculonervioso. Nosotros vamos a saber que estamos ingresando a la cavidad pleural cuando se observa la salida de burbujas. Ya posteriormente, con mayor calma, se procede a la colocación de tubo de tórax, que este mismo se lo conecta a un sistema de drenaje. Pero primero siempre es la descompresión de emergencia, para poder tener una reexpansión del pulmón. Dentro de otras causas de shock obstructivo es la obstrucción es el tromboembolismo pulmonar, que consiste en la obstrucción de la arteria pulmonar por trombos, esto que está asociado comúnmente a altas tasas de morbilidad. Cuando hay un trombo en la circulación pulmonar, esto genera un aumento de las resistencias de las arterias pulmonares, un aumento de la presión. Este aumento de la presión de las arterias pulmonares va a ser transmitida hacia el ventrículo derecho. Este ventrículo, que está acostumbrado a manejar altos volúmenes de sangre pero a bajas presiones, por historia natural de la enfermedad, va a aumentar sus presiones y esta presión va a ser trasladada de igual manera al ventrículo izquierdo, llegando a un punto donde ambos ventrículos
igualan presiones y llegan a desarrollar el shock obstructivo. En pediatría, a diferencia de los adultos, tanto la clínica, el diagnóstico y el manejo pueden no llegar a ser útiles con cierta frecuencia o estar enmascarados con otro tipo de alteraciones como neumonía, un fallo cardíaco o cáncer. En cuanto a la clínica de un tromboembolismo pulmonar, el paciente se presenta taquipnéico, presenta dolor torácico, presenta tos, hemoptisis, puede presentar incluso edemas de miembros inferiores. El tratamiento, siempre en primera instancia el aporte de oxígeno a altas concentraciones, la expansión con volumen y se puede realizar el apoyo con inotrópico, si es necesario, menciona la milrinona o la dobutamina. En cuanto al tratamiento, que ya sería tratar en sí el tromboembolismo pulmonar, el uso de una terapia trombolítica con el activador tisular de plasminógeno a infusión continua de 0,05 miligramos kilo hora y la terapia antiagregante con heparina sódica a una infusión de 10 a 20 unidades por kilo hora. Después, dentro de otras de las principales causas de shock obstructivo está el taponamiento cardíaco por un derrame pericárdico severo, donde las causas en pediatría principalmente son las idiopáticas y las infecciosas. Dentro de estas pueden ser virales, bacterianas o tuberculosas. Las traumáticas por un trauma directo, como un trauma torácico por accidente de tránsito, o indirecto por irradiaciones terapéuticas del mediastino. También puede ser secundario a neoplasias, a metástasis o mesoteliomas, por enfermedades de estructuras contiguas como infarto miocárdico, trastornos del metabolismo como neuremia, coagulopatía y mixedema, una pericarditis con derrame en vasculitis o colagenopatías. Aquí está la famosa triada de Beck, que es la clínica que van a presentar estos pacientes. La ingurgitación yugular debido a una elevación de la presión venosa, los ruidos cardíacos disminuidos o completamente abolidos y la hipotensión arterial. Entonces, el tratamiento es la pericardiocentesis, que consiste en el uso de una aguja que se introduce en ángulo de 45 grados por debajo del esternón, inmediatamente hacia la izquierda del apéndice sifoides, dirigiendo la aguja siempre hacia la escápula izquierda. Y mientras se va avanzando, se tiene que ir aspirando. Cuando se aspire el líquido, se tiene que evaluar si hay flujo pulsátil y las características de la coagulación, tomando en cuenta que la sangre del saco pericárdico no es pulsátil y no coagula. Este es un estudio de una revista de cuidados críticos del 2022, donde menciona la precisión diagnóstica del uso de la ecografía en el shock. Es una revisión multisistemática y de metaanálisis, donde llega a las conclusiones de que el uso de ecografía de forma precoz para identificar las causas de shock, sobre todo del shock obstructivo, tiene alta sensibilidad y alto índice de probable positivo. Nosotros cuando sospechamos de un shock obstructivo y tomando en cuenta que la principal causa es el neumotórax, podemos realizar una ecografía. Y lo que vamos a evidenciar en la ecografía es, como se ve en la primera imagen, el signo de la estratosfera, que son líneas intercaladas, negras y blancas, que nos confirmarían nuestro diagnóstico de neumotórax. La ecografía menciona que clínica a pie de cama puede ayudar en la toma de decisiones de manera decisiva. Entonces, de manera resumida, el tratamiento del shock obstructivo es tratar la causa que lo desencadena. Tomando en cuenta que la principal causa en pediatría es un neumotórax a tensión, pues requiere la descompresión con aguja, que es la descompresión de emergencia, y ya con mayor tranquilidad la colocación de un tubo de tórax. Si el paciente cursa con un tromboembolismo pulmonar, pues la anticoagulación del paciente. Si el paciente cursa con un taponamiento cardíaco, requiere el drenaje pericárdico, ya que esta es una emergencia cardiológica. En cuanto a las conclusiones, debemos recordar que el reconocimiento temprano, agudo, es importante para poder tener una intervención agresiva y de esta manera reevaluar el paciente para poder obtener un buen pronóstico en el niño. Tomar en cuenta también que el manejo de la anticoagulación en el paciente en caso de un tromboembolismo pulmonar tiene que ser un manejo multidisciplinario entre el hematólogo y el intensivista. Y que ante el aumento de evidencia científica al respecto en cuanto a la ecografía al pie de cama, se debe considerar de que se debería promover el uso de la ecografía clínica
y de esta manera poder proporcionar una formación adecuada a los médicos que atienden patología urgente con el fin de poder mejorar, ¿no?, la atención en situaciones críticas en los pacientes que son altamente mortales. Sí. Pregunta para la doctora.